las organizaciones y a todo el pueblo mexicano. Este es un pronunciamiento del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y la plataforma organizativa contra el nuevo aeropuerto y la aerotrópolis. Los ejes en la nueva etapa de lucha: la restauración del lago de Texcoco, las zonas afectadas por el Naicín y el sistema hidrológico de la cuenca, el proyecto alternativo de desarrollo en la región, la restitución de tierras ejidales y de uso común, la reconstrucción del tejido social y fortalecer el proceso de lucha contra los megaproyectos y alcanzar las demandas del pueblo mexicano. A los medios de comunicación, a las organizaciones y pueblos en lucha, a todo el pueblo mexicano. En nuestras pequeñas manos, curtidas de campesinas y campesinos, de mujeres y hombres afanadores del trabajo humilde y justo, no cabe todo lo que queremos ofrendar a nuestros hermanos de lucha, de clase de México y otras patrias del mundo, por tanto, que nos han brindado estos 17 años de días y noches de batallas aciagas, pero también de dignidades indomables. No tenemos nada más que toda nuestra gratitud, amor y esperanza por la vida. No tenemos más que el compromiso leal de luchar a su lado, codo a codo, para seguir poniendo de pie la misma patria, humanidad. Ante los resultados de la consulta convocada y la decisión expresada por el gobierno electo en torno al nuevo aeropuerto, declaramos: la contundente derrota del proyecto aeroportuario en Texcoco nos llena de alegría, pues representa la concreción de una lucha de 17 años en la que los pueblos que resistimos hemos pasado momentos muy difíciles, de represión, persecución, desvelos, hambre, aislamiento, incomprensión. Hermanos y hermanas han dejado la vida en esta lucha. Fueron los pueblos los que anduvieron este largo camino de resistencia. Ha sido la gente humilde la que puso la sangre y el sudor para derrotar un proyecto de muerte. Es gracias a la lucha incansable de los pueblos de la zona oriente de la cuenca del Valle de México, en defensa de la herencia ancestral, que hoy podemos hablar de un triunfo indiscutible de la vida. Definitivamente no es la victoria de un partido ni de un personaje político. Lo que el pueblo quiere y necesita del nuevo gobierno es valor y coraje para gobernar y responder de pie y de frente al pueblo. Y nosotros le decimos a ese mismo pueblo que desde ya asumamos el valor y el coraje para defender, exigir y construir una nueva patria donde los megaproyectos, las heridas profundas, toda la impunidad, engendros del gran capital y sus gobiernos tiranos se estrellen con la dignidad y memoria de los más de los que no estamos dispuestos a ser domesticados ante la hegemonía de unos cuantos, ni a vendernos, ni a renunciar a una vida con justicia plena. La lucha contra el aeropuerto en Texcoco no ha terminado aún, y la lucha por el rescate del lago apenas empieza. Conocemos de sobra sus mañas y no les tenemos la más mínima confianza. Y a Peña Nieto anunció que no suspenderá las obras. Ya los empresarios se preparan para la batalla legal contra la cancelación. La victoria plena todavía falta por materializarse,
y no quitamos el dedo del renglón hasta que saquen todas las máquinas y toda su basura, hasta que caiga su barda perimetral y recuperemos la hermosa vista de nuestro campo. No dejamos de estar en pie de lucha. Por estas razones exigimos la cancelación legal e inmediata de las obras relacionadas con el proyecto del nuevo aeropuerto, dentro y fuera del polígono. Consideramos que nuestra lucha de 17 años se ha alcanzado gracias a todo el apoyo de distintas fuerzas sociales, desde los ciudadanos y ciudadanas en lo individual, colectivos, estudiantes, académicos, colonias, organizaciones sociales y civiles, comunidades y pueblos originarios, es decir, todo el pueblo mexicano. El triunfo es de todos, porque la cuenca del Valle de México no pertenece a todos en ese sentido. Queremos decirles que a partir de esta nueva etapa trabajaremos en los siguientes objetivos de lucha: la restauración ambiental del lago de Texcoco con la implementación de un programa hidrológico y la restauración de las zonas gravemente afectadas por la minería extractiva. Debe implementarse un programa de restauración de la zona para mitigar todo el daño que han hecho. Dicho programa debe de diseñarse y realizarse en conjunto con las comunidades afectadas, pues no se puede corregir una imposición con otra imposición. Resarcimiento de los daños a las comunidades y personas que han sido afectadas por la imposición de este proyecto de muerte. El diseño de un plan de desarrollo alternativo en la región con la finalidad de que sean los propios actores sociales impactados por la construcción del NAICIM quienes elaboren su propia propuesta de desarrollo en base a la autonomía, independencia política y proyecto de futuro con el apoyo técnico y de presupuesto del Estado Nacional. En la cuestión territorial y agraria, la restitución de las tierras ejidales y de uso común, que fueron despojadas mediante prácticas fraudulentas y que actualmente se encuentran en litigios con la finalidad de que sean restituidas a sus legítimos dueños. Y se implemente un decreto que garantice la inalienabilidad e imprescriptibilidad y no puedan ser embargados para el beneficio del capital inmobiliario. Del mismo modo que revisen las concesiones a las empresas mineras que operan en la zona, garantizando de manera inmediata su clausura. Que se les retire la concesión y se sancione de manera administrativa, civil, penal y ambiental por el ecocidio ocasionado. En la parte social, desde 2001, los diversos gobiernos han incrementado una serie de mecanismos de despojo y violencia política. Eso ha ocasionado un grave deterioro de la paz y armonía interna en todos los pueblos afectados por la megaobra, por lo que consideramos prioritario se inicia un proceso de reconstrucción del tejido social que debe ser construido con diversos actores de la sociedad e impulsado como una política del Estado fundamental para lograr la reconciliación y paz en nuestro país. Consideramos que el paso dado por el pueblo mexicano para echar abajo el NAICIM debe servir para impulsar otros procesos de lucha en contra de la minería extractiva, el fracking, los megaproyectos, los eólicos, la defensa del agua, la tierra, el medio ambiente, la lucha en contra de la mal llamada reforma educativa,
la justicia y la presentación con vida de los desaparecidos, entre muchas demandas del pueblo mexicano. Por ello convocamos a todos los ciudadanos, colectivos, organizaciones sociales, civiles, comunidades y los pueblos originarios al encuentro desde el lago en defensa del agua, la tierra y la libertad, a celebrarse el 24 de noviembre de 2018 en Atenco, con la finalidad de contribuir al proceso de unidad del movimiento social de México. Nosotros hicimos el llamado al pueblo de México a expresar por todas las vías posibles su rechazo al proyecto del nuevo aeropuerto en Texcoco. La consulta convocada por el gobierno electo fue un espacio más en el que la gente pudo expresar su rechazo al proyecto peñanietista. Nos congratulamos de ese resultado y pensamos que representa un rechazo contundente a la continuación de la obra aeroportuaria. Sin embargo, queremos dejar claro que nuestro rechazo al proyecto de Texcoco no es un aval al proyecto de Santa Lucía. En nuestra opinión, el problema de la saturación de operaciones del actual aeropuerto no es un problema prioritario que defina la calidad de vida de millones de mexicanos. No necesariamente debe resolverse con la construcción de más infraestructura aeroportuaria, sino con el mejor aprovechamiento de la que actualmente existe en el centro del país, como lo indica la propuesta de reforzar el sistema metropolitano aeroportuario, y sobre todo, es un problema que puede y debe resolverse sin que implique despojo a los pueblos y daños incontrolados al medio ambiente. Una vez cancelado el proyecto de Texcoco, se debe abrir un proceso de diálogo incluyente donde los principales interlocutores sean las comunidades potencialmente afectadas por cualquier decisión. En el año 2006, el pueblo de Atenco fue brutalmente reprimido. Peña Nieto, entonces gobernador, dijo orgulloso que era suya la decisión. Fue así como compró su boleto a la presidencia, mostrándose como fiel protector de los negocios de los ricos de este país, con absoluto desprecio por la gente humilde y sin escrúpulos para usar la fuerza bruta. Hoy Peña Nieto se dirige al basurero de la historia como el presidente más repudiado de todos los tiempos, mientras los pueblos por él reprimidos se alzan con una nueva victoria. Dignidad es lo que los pueblos oponen a los gobiernos corruptos, un sentimiento desconocido para los que están acostumbrados a servir al Dios dinero. En contraste con la algarabía popular que trajo la cancelación del proyecto, los señores del dinero se lamentan, desconocen la voluntad del pueblo, amenazan con emprender una guerra jurídica y con una desestabilización financiera creada por ellos. Acostumbrados a imponer su voluntad sin que nadie les ponga freno, reclaman con cinismo que se les ha arrebatado la capacidad de imponerse y repudian que la decisión de cancelar el aeropuerto en Texcoco esté basada en la opinión popular, la que a ellos no les importó nunca y por eso han causado tanto daño a nuestras comunidades. Chantajean con los 1.500 millones de dólares invertidos en el proyecto a través de Afores, cuando fueron ellos quienes pusieron en entredicho la seguridad de esos ahorros al invertir el dinero de los trabajadores. Ahora pretenden socializar las pérdidas de un negocio que, de haber continuado, habría tenido ganancias solo para algunos de los representados por las asociaciones de patrones y empresarios. Hablan de su preocupación por los empleos perdidos con descaro sin igual, pues a esos mismos empleados los obligan a trabajar sin seguridad social, sin equipo adecuado y a veces sin siquiera pagarles. Amenazan los señores del dinero que no se prendan fuegos para no tener que andarlos apagando, pero el fuego de la dignidad de los pueblos ya está encendido. Hoy perdieron los que siempre imponen y nos quieren hacer creer que es muy grave para el país, pero no es grave ni siquiera para sus finanzas personales. Los 16 mexicanos más ricos podrían pagar la deuda externa, mientras 96 millones vivimos en la pobreza. Así que no nos creemos sus chantajes. Ustedes, entreguistas y despojadores, solo dejan de ganar unos millones más, pero nosotros, los pueblos que luchamos, nos hemos ganado el derecho a vivir como queremos, de pie, con dignidad. Zapata vive, la lucha sigue. Vida, agua, tierra y libertad. Ciudad de México, a 30 de octubre de 2018, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, plataforma organizativa contra el nuevo aeropuerto y la aerótrópolis. La dignidad es primero. ¡Es su cochino dinero! La patria no se vende. ¡Se ama y se defiende! La historia nos enseña que hay dos caminos: agachar la cabeza o ser un pueblo digno. La historia nos enseña que hay dos caminos: agachar la cabeza o ser un pueblo digno. Bien, pues este es el comunicado que leímos en este momento, y si hay preguntas, pues adelante.
César Arellano de La Jornada. Con el anuncio del aeropuerto alterno en Santa Lucía, ya hay gente que se opone. ¿Ustedes los van a apoyar? Argumentan que va a afectar igual en lo económico, ecológico, etc. Bueno, que vamos a ver las preguntas o vamos contestando. Tres preguntas y Sí, para preguntarle, hablaban ustedes de regresar los terrenos o las tierras que han sido despojados. ¿De cuánto territorio estamos hablando que fueron víctimas del despojo en todos estos años? Y en cuestión de daños a las comunidades, al medio ambiente, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál ha sido este daño después de 17 años en que esta zona ha sido expoliada por las empresas? Yo nada más para precisar el tema de este proyecto para rehabilitar todo el lago, ¿cuántas hectáreas se comprende? Y si ustedes ya les presentaron un proyecto de rehabilitación, ¿cuál es la ruta a seguir? Respecto a la pregunta de si vamos a apoyar a los que ya se están pronunciando inconformes en la zona de Santa Lucía, me parece que el planteamiento que hay en lo que acabamos de leer es que el problema de saturación aeroportuaria consideramos se puede resolver mediante otras vías que no sean necesariamente la infraestructura aeroportuaria en principio, pero en específico respecto a la opción que estuvo incluida en la consulta, hemos dicho en otras ocasiones, distintos compañeros, que lo que nos puso inconformes a nosotros, por principio de cuentas en el caso del proyecto del nuevo aeropuerto, fue la no observancia de las leyes vigentes en lo que tiene que ver con los procedimientos de evaluación de impacto ambiental. Entonces, lo mínimo que nosotros consideramos que tendría que tomarse en cuenta para cualquier proyecto, incluido alguno en Santa Lucía, es que ahora sí haya una observancia estricta de ese procedimiento establecido en la ley, para que no se repitan las mismas deficiencias y omisiones que fueron incrementando nuestra inconformidad. Pero ustedes no se miran Nosotros como plataforma estamos empezando a considerar esa posibilidad. Sin duda, desde ya estamos unidos en cuanto a aportar la información que nos ha dejado estar dentro del proceso que seguimos nosotros. No tenemos ningún inconveniente en compartir con ellos todos los criterios que fuimos elaborando, la información que se fue generando y que fuimos recopilando, para que ellos, digámoslo así, si es que este proceso inicia en su territorio, tengan de entrada mucha información disponible que les sirva para saber qué es lo que está pasando, siempre teniendo en cuenta que un argumento que nosotros usamos muchas veces fue hacer la distinción entre un megaproyecto y un aeropuerto, digamos, entre comillas, normal. O sea, nosotros luchamos en contra de un megaproyecto y eso es muy relevante en términos de impactos ambientales, porque la escala de los impactos es mucho mayor tratándose de un megaproyecto. Primero habría que definir, según lo que escuchamos hoy en la mañana del futuro secretario de Comunicaciones, Inés Espriu, se trata de una instalación aeroportuaria, digamos, convencional. No estamos hablando de un megaproyecto y ese es un dato relevante que para los compañeros de Santa Lucía creo que puede empezar a formar un criterio, pero nosotros tenemos información que puede ser muy útil y que desde este momento creo que todos estamos de acuerdo, tiene que estar a su alcance para que tengan con qué entrar al debate, sea cual sea el resultado. ¿Esa es relación a la segunda pregunta? Sobre el despojo de las tierras de los pueblos. Todos los pueblos que están a la orilla del lago son despojados de sus tierras. En el caso de Tocuila tenemos ellos le llaman rehabilitación, pero para nosotros es despojo. Hay un despojo ya muy real que es de aproximadamente
Son más de 3 hectáreas que son donde está un canal, están construyendo un canal colector que está a las orillas de la barda perimetral, más aparte como una media hectárea de caminos, que son caminos ejidales a donde pasa la autopista. Pero si de llevarse a cabo este proyecto de muerte, ellos pretenden desde el 2001 y no han quitado el dedo del renglón de aproximadamente 400 hectáreas para su zona hotelera. En cuestión de los otros pueblos, bueno, ahorita dará compañero Nacho. Bien, lo que decía el compañero, las comunidades en principio son 13 comunidades afectadas, 5 comunidades que pertenecen al municipio de Atenco, más 8 comunidades de Texcoco, en donde la zona donde está el polígono del aeropuerto, desde luego que fueron afectadas en distintas cantidades de territorio, pero que son reservas de los pueblos. Esa parte que están ocupando y que le han llamado zona federal, mal llamada zona federal, son las reservas territoriales de todos los pueblos de Texcoco, de Texcoco, Chimalhuacán, incluyendo a Chimalhuacán, incluyendo a Atenco, con todas sus comunidades, en esa parte de tierras de uso común, que pertenecen a las diferentes comunidades. Ya el compañero menciona más de 400 hectáreas invadidas, y en Atenco más de 1000 hectáreas, invadidas, y que eso tiene conocimiento los medios de comunicación que de alguna manera nos acompañaron cuando impusieron su barda perimetral, situación que tiene como antecedente el oponernos a través de amparos no solo en la parte que tiene que ver con Atenco, sino de toda la parte que tiene que ver y que ocupa el polígono del aeropuerto. O sea que hay una demanda, un amparo en contra del aeropuerto. En cuanto a territorio de las demás comunidades, Ixtapan, Esquipayac, pues son más de 4000 hectáreas invadidas. También en la parte que tiene que ver con después de la barda perimetral, que también fueron donadas o vendidas por acuerdos que hicieron a través de los comisariados ejidales en oposición, en el caso de Nesquipayac, en el caso de Atenco, de Acuezcómotl y de todos los pueblos, incluyendo Tocuila. Se opusieron algunos pueblos aledaños a la zona de Texcoco, desde luego que algunos, como era un poco retirado a la zona que tiene que ver, zona de uso común en la parte del lago, quizás fueron menos hectáreas, pero desde luego que no les invadieron respecto al polígono, sino que también les compraron, engañándoles que iba a ser un parque ecológico. De ahí que la molestia de nuestras comunidades es lo expansivo de este proyecto, porque en forma muy estratégica iban convenciendo a la gente, diciéndoles que vendieran su tierra, porque de todas maneras ese aeropuerto iba a construirse. Esa es la explicación en donde las autoridades que representan la tenencia de la tierra en nuestras comunidades, o sea, los comisariados ejidales y los consejos de vigilancia, fueron corrompidos, señalados por las mismas comunidades, en el caso de Tocuila, en el caso de Atenco, en el caso de la Francisco y Madero, Acuezcómotl, todos las autoridades fueron corrompidas, desde luego que alentadas por
la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional, que son los que tienen que ver con la tenencia de la tierra en nuestros pueblos. ¿Su nombre, por favor? Mi nombre es Ignacio del Valle. Bueno, nada más ampliando un poquito esta información. El lago originalmente tenía 100,000 hectáreas, pero con las fabulosas ideas de drenarlo y de secarlo, dejaron en la zona federal alrededor de 14,000 hectáreas. En los 70 más o menos se donaron 6,000, o sea, se desincorporaron de esas 14,000, 6,000 hectáreas para Chimalhuacán porque tiene un crecimiento anárquico. Después, en el 2010 al 2012, empezaron con su proyecto ecológico Lago de Texcoco y supuestamente iban a hacer una maravilla allí, bosques, lagos, etcétera, un proyecto ecológico, y engañando a la gente empezaron a comprar alrededor de 4,000 hectáreas. Entonces nos quedan ahorita 12,500 hectáreas en lo que es la zona federal, llamada zona federal, incluyendo esas tierras compradas a ejidos de Texcoco y de Atenco. Y de eso, 5,000 hectáreas, el proyecto original del aeropuerto decía 4,400, pero después dijeron no, son 5,000. Y así, como dijeron 5,000, pueden irse creciendo. Entonces, en ese sentido, eso es lo que se ha venido en cuanto a superficie de lo que es la zona del lago de Texcoco. Ahora, daños a las comunidades pues han sido muchos, se han fundamentado primero el rompimiento del tejido social que ya se menciona en el comunicado, la devastación, cerros completos que han desaparecido. Por ejemplo, un ejemplo nada más, en Tezoyuca, el cerro del Tezoyo era su símbolo, y ahora es un cráter de 300, 400 metros de diámetro por 60 metros de profundidad. Es ahí donde dicen que corrieron a Jiménez de Espriu, que fue la nota que salió en lugar de haber salido la nota de la devastación que se estaba haciendo. Están utilizando explosivos del C4 y con eso es para romper el basalto. Al romper el basalto, obviamente están desgajando cerros y están desapareciendo manantiales, que son los que se originan en esas zonas. La contaminación en la región, según datos del propio aeropuerto, circulan alrededor de 4,500 góndolas, o sea, trailers con carga de 30 toneladas, que circulan por todos lados, o sea, causando accidentes, pero tremendos por toda la región. Luego, también hay una cosa importante, la desaparición de especies de flora, de fauna, reforestaciones que se hicieron en lo que se llama Barrera Forestal de Oriente, que era de Teotihuacán hasta Chalco, han desaparecido por las minas que se han estado creando. Tepetlaxtoc, por ejemplo, de las 180 minas que se han ubicado en toda la región oriente, en Tepetlaxtoc solamente hay 60. Este daño está abarcando hasta la zona de Amecameca, Chalco, Iztapaluca, y por el lado del norte hasta Tlaxcala, ya están en Calculalpan, en Caltopan. En el lado, ese es otro daño. Ahora, un daño que va a afectar no solo a Texcoco y la región, sino a toda la ciudad, es la desecación que están haciendo del lago. Ahorita, con el canal del desagüe, el emisor poniente, y el emisor central, se están desalojando 44 metros cúbicos por segundo, es decir, 44 tinacos de 1,000 litros en cada segundo. Está por terminarse el emisor oriente, que se va a desalojar 180 metros cúbicos por segundo, o sea, es una verdadera barbaridad. Y esto, ¿qué es lo que va a ocasionar? Pues obviamente que van a tratar de desecar, pero solamente el perfil de sedimentos lacustres del lago, porque el lago es un pantano. El 80% del subsuelo es agua con cloro, con sodio, con potasio, y esto es lo que va a dañar. Está haciéndose también, desecando el lago Nabor Carrillo, y esto obviamente que va a impedir que las aves migratorias y las residentes puedan llegar. Ahora, ¿qué es lo que se está haciendo? Nosotros estamos proponiendo primero
que se cancele inmediatamente todas las obras. De lo que muchos están proponiendo, que qué va a hacer con toda la estructura que se ha creado, que no se haga nada. Nosotros preferiríamos que se pudiera rescatar tanto el cemento como la varilla y se pudiera usar en otros lados. El tezontle pues de alguna manera va a seguir estando allí, que se llene el lago Nabor Carrillo, que se vuelva, que se pare esa desecación del lago y la restauración de todos los impactos que han hecho en las minas, en los cerros. Obviamente tendrán que hacerse programas con la participación de los pueblos, ya se dice en el propio comunicado, de restauración, de reforestación, de reconstrucción del tejido social. Entonces estos planes estamos trabajándolos para que en conjunto con las comunidades podamos realmente rescatar la cuenca del Valle de México, que ese es un impacto que nos está afectando a todos, a la Ciudad de México, a toda la zona metropolitana y obviamente a nosotros en todos los pueblos que estamos en la cuenca. ¿Alguien más? ¿Sí? Entonces dice que no se haga nada ahí en el terreno, que el presidente electo estaba proponiendo, bueno, dijo que se tiene que analizar, pero que podría ser un parque ecológico otra vez. Entonces, ¿ustedes qué opinión tienen de esta posibilidad? Bueno, nosotros pensamos que la función del lago es regulador del ciclo hidrológico forestal. Entonces, si lo que queremos es un rescate, lo ideal es que vuelva a ser lago con toda su función, su funcionamiento. Ahora, todavía no tenemos nada definido, pero eso es lo que nosotros queremos. Ahora dicen, bueno, vamos a aprovechar. Bueno, yo les digo, una forma de aprovechar esto es que se retire todo el concreto, se aproveche la varilla, el concreto se puede reciclar y se puede utilizar en otro lado que no sea el lago. ¿Sí? ¿Cómo? No sé, Patricia Carrasco. Patricia Carrasco. Quisiera saber, es que ustedes van a participar precisamente en este rescate del lago, de toda la zona, la zona afectada que ustedes comentan. Ya se están integrando, tienen proyectos también alternos precisamente para este rescate, y la otra sería si van a seguir protestando, van a hacer marchas o van a hacer qué otras actividades hasta que ustedes vean que ya sacaron la maquinaria o las demandas que ustedes están pidiendo. Por favor. Sí, bueno, primero que nada nosotros no vamos, sino que ya lo estamos haciendo. En el recorrido que hizo el ingeniero Jiménez Espriu, le mostramos las afectaciones ecológicas que tiene este ecosistema. En cuanto hace rato preguntaban de qué hacer en esta zona donde se está construyendo el aeropuerto de estas hectáreas, allí solamente no queda de otra más que volver a permitir que los ríos vuelvan a suministrar esa zona y vuelva a renacer el lago, porque lo que se está haciendo es que los ríos, por ejemplo el Papalotla, ese está siendo entubado y está siendo desviado, y no llega y no se recarga nuevamente este lago. Entonces, en cuanto a qué quieren que se haga en esa zona, es simplemente que se permita que vuelva a ser lo que ha sido siempre, un lago, y que de manera inmediata, tanto este gobierno, el actual, hay una serie de peticiones jurídicas que no se pueden dejar pasar por alto. Por eso las comunidades ya se pronunciaron, porque vieron que social y jurídicamente está siendo afectado este lago y este ecosistema. Allí hay fauna, allí están escapando tlacuaches, muchos animales que allí habitan. Entonces esto ya no puede permitirse más, esto debe de ser de manera inmediata. Solicitamos que inmediatamente cese el entubamiento de los ríos. Eso ya no puede estarse permitiendo, eso no puede estar a debate. Que todavía 30 días va a continuar la obra, no. Esto debe de ser contundentemente ya. Y por supuesto tenemos acciones, hace un rato estamos citando a la cumbre
al encuentro desde el lago. Allí nuevamente nos vamos a juntar los pueblos y somos los pueblos originarios quienes sabemos y conocemos el territorio y quienes vamos a trabajar y quienes estamos planteando qué hacer allí. No hay mucho que decir, simplemente la naturaleza nos dice qué hacer, que se pare la devastación de los cerros, que se permita nuevamente que fluyan los líquidos al lago y que se respete la vida, que se respete la fauna. Entonces, inicialmente estamos convocando a este encuentro desde el lago en Atenco el próximo 24 de noviembre. Sí. Periódico Supremo de Texcoco. Se anunció recientemente que el presidente Enrique Peña Nieto dijo que las acciones para seguir trabajando durarán hasta que entre el nuevo presidente. En este caso, hablamos de un mes. ¿Cuál es la postura de ustedes? Bueno, nosotros desde hace mucho tiempo venimos señalando las dinámicas que se están dando en el territorio y hemos solicitado en consecuencia la suspensión de los proyectos o por lo menos que se establecieran moratorias hasta que no hubiera una resolución que finalmente ya hubo. De mayor razón nosotros ahorita reiteramos que sería necesario que se detengan los trabajos y que no continúen bajo la lógica que ayer exponía la gente del grupo aeroportuario de que hay compromisos y hay contratos por cumplir y que más bien prive un criterio de tipo ambiental y territorial que está demostrado, no es inventado y que en ese sentido paren las afectaciones. Nosotros ese planteamiento ya lo hemos hecho desde hace mucho tiempo. Y ahora respecto a la pregunta que quedó inconclusa, si va a haber más marchas, la plataforma funciona mediante reuniones, digamos, programadas cada tiempo y ahí se van definiendo las acciones a tomar. En ese sentido no podemos adelantar tanto lo que se vaya a hacer porque tiene que ser resultado de esas reuniones. ¿Sí? Es decir, que tienen una respuesta legal, no es solamente que, digamos, el resultado de la consulta no es suficiente para darse como que ya ganaron, ¿no? Sino que tienen una respuesta legal. ¿A qué se refieren con esta respuesta legal? Y bueno, no sé si pueden dar algo breve de cómo van los amparos, cómo está jurídicamente el caso. Bueno, ante esta pregunta, sí, nosotros hemos sostenido que esto debe ser legal. Hoy ya se dio una respuesta. Ya la consulta dijo no al aeropuerto. Eso es lo que se debe de respetar, ¿sí? La voz del pueblo. Tenemos amparos, sí, interpuestos en el Poder Judicial en contra del aeropuerto. Tenemos amparos, tenemos demanda en el Tribunal Agrario del Distrito de Texcoco. Entonces, nos referimos a eso, que se termine que ya se dé una resolución con eso y que no se siga con ese capricho. Para nosotros es un capricho de Enrique Peña Nieto, es un capricho de las empresas, es un capricho de todos los políticos interesados en este proyecto. Y es por eso que decimos, ¿qué hubiera sido? Ahorita dicen ellos, vamos a continuar. ¿Por qué van a continuar si ya dijo la ciudadanía, ya dijimos los pueblos afectados, no a ese proyecto? Ellos dicen no porque no es legal. ¿Y qué hubiera pasado si hubiera sido todo lo contrario? Que ellos hubieran ganado la consulta en sí al aeropuerto de Texcoco y nosotros hubiéramos dicho, no, no puede ser, vean el daño que se está causando. ¿Qué dirían ellos? No, esto ya lo dijo la ciudadanía, ya lo dijeron los pueblos afectados. O sea, es lo contrario, ¿no? Para nosotros sabemos que los intereses son muy grandes, intereses sobre donde ellos han dispuesto de lo que no es suyo. Los políticos que compraron, toda aquella gente que compró de manera ilegal, ¿yo por qué voy a comprar un terreno cuando sé que está en conflicto? Ajá, pero como están acostumbrados a imponer, como están acostumbrados a que ellos son los que mandan y todo lo pueden arreglar a través de las instituciones corruptas, como es la Procuraduría Agraria, el RAN, la Semarnat, que dice
que dijo que todo lo de el impacto de manifestación ambiental estaba bien, no iba a haber afectaciones, o sea, a ellos se les tiene que facilitar todo y todo debe de creérseles a nosotros los pueblos que luchamos, a las organizaciones, al pueblo mexicano. Para nosotros no hay credibilidad de nuestra palabra y esta es nuestra palabra de los pueblos. Esto es lo que manifestamos, esto es lo que decidimos, no de apenas lo decidimos desde el 2001, no al aeropuerto por las afectaciones que entonces decíamos que iba a haber. Y hoy ya no decimos que va a haber, hoy ya las estamos viviendo, ya el impacto está causando y está llegando hasta la ciudad. Entonces, para nosotros es la palabra de los pueblos, la palabra de los mexicanos contra la palabra de los poderosos, que claro, ellos no se quedan tranquilos, pero sin embargo nosotros continuamos en esta lucha. Y sí, ante la pregunta de que si dicen si vamos a seguir adelante, claro, nosotros también decimos que como plataforma, pero como parte de la plataforma organizativa, pero como Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, creo yo que tenemos también principios. Desde el 2001, nosotros llegaron a nuestras comunidades, llegaron muchas organizaciones, llegaron muchos hermanos nuestros, y en el camino recorrido de 17 años, compañeros, en este camino hemos encontrado a otros hermanos de lucha, aquellos que también no quieren las eólicas, aquellos que no quieren el gasoductos, las hidroeléctricas, aquellos que exigen la presentación con vida, exigimos de los 43, de los miles y miles de desaparecidos, aquellos que dicen no, la educación tiene que seguir siendo gratuita, sí de calidad, pero también exigimos que los profesores, sobre todo en zonas marginadas, que tengan un sueldo digno y que de esa manera se atienda a las comunidades marginadas. Digo, más que quizás los que estamos en el centro. Hay presos políticos, tenemos a los presos de Tlanisco que están por dar la resolución. O sea, una mujer entre los compañeros, 6 presos políticos, 15 años presos por defender el agua. ¿Quién los está acusando? Una empresa. O sea que ya el gobierno se lava las manos y dice, ay, que se te queda a ti y tú eres quienes los va a encerrar. Toman lo que no es suyo y luego ya se dice que se les roba y luego ya se dice que cometemos delitos. Pero primero se meten donde no deben de meterse, no respetan lo que tienen que respetar. Entonces tenemos presos políticos, tenemos y nos asumimos. También somos defensores de derechos humanos, puesto que han violado nuestros derechos humanos en todos esos proyectos que han iniciado a lo largo y ancho del país, y no se diga con el proyecto de aeropuerto. Claro que vamos a seguirnos movilizando. Hay acciones que tenemos y sí las estamos acordando desde la plataforma, pero la solidaridad, el estar junto a nuestro hermano que lucha y que en algún momento te dio la mano, no, nosotros no somos capaces de ser indiferentes ni sordos ante lo que sucede, porque al fin y al cabo ya entendimos que más tarde que temprano, más temprano que tarde, también nos pasan cosas, y qué pena para nosotros que nadie se ocupe de nosotros ni nos brinde su apoyo. Así es que aquí estamos firmes ante todo lo que está pasando. Sí, Juan Pablo, una precisión. Dices que la plataforma se reúne y acuerda acciones concretas. Más allá de los consejos que ahorita pues, compartes con la gente de Santa Lucía, ¿hay acciones acordadas, concretas de apoyo? Es decir, un acercamiento, un primer contacto, un aparecerse ya en la zona de Santa Lucía, algo concreto decidido. En la última reunión ya se planteó la posibilidad de, por supuesto, estar presente
estar presentes en el territorio de Santa Lucía para iniciar esa comunicación. No fue, hasta donde yo sé, Trini, corríjanme por favor, no fue un acuerdo todavía como tal, pero ya está planteado y por supuesto en consideración de todos los compañeros, hacer presencia, y Trini quizá tenga más detalles. Efectivamente, ayer se comentaba, porque justo por lo que sabemos y luego dicen, ahora ya, ustedes ya dicen no al aeropuerto en Texcoco, pero entonces quieren en Santa Lucía, ¿no? Que quede claro que nunca, jamás dijimos que sea en Santa Lucía o en otro lugar. Yo creo que eso corresponde a los gobiernos, ¿sí? Ya lo decía hace un momento también Juan Pablo, o uno de los compañeros, bueno, ya tendrán que llegar ahí y preguntar. Eso es la forma como se deben de dirigir hacia la gente, hacia donde llevan, hacia donde hacen la afectación. Bueno, ¿por qué no preguntamos si quieren ese proyecto y cómo lo quieren, ¿no? Entonces, nosotros, los compañeros, aún no ha habido un acercamiento, así que digan qué es lo que están pensando. Sabemos que dicen, tampoco lo queremos en Santa Lucía, pero sin embargo creo también nosotros no queremos tampoco ir y decir, bueno, no, pues aquí estábamos y nosotros somos los que vamos a salvar. No, creo son ellos los que tienen que tomar la palabra, que decidir, que decir y pedir justo también el apoyo, no solo a nosotros, sino también a la ciudadanía. O sea, porque los efectos que causen en un lugar, si ellos dicen que los va a causar ahí, pues también se tiene que hablar. Y en ese sentido creo tampoco nosotros vamos a ser indiferentes ante lo que decidan ellos. Miren, yo creo que la solución que se ha planteado de hacer un hub, porque si no vamos a perder la competencia con Panamá y con Atlanta y con todos, yo creo que son posiciones estrictamente de intereses económicos. Yo me pregunto, ¿por qué si una persona tiene que viajar de Acapulco a Oaxaca, tiene que pasar obligadamente por la Ciudad de México? Si quieren viajar de Monterrey a Acapulco, ¿por qué tienen que pasar a la Ciudad de México? Es muy sencilla la explicación. La tarifa de uso aeroportuario, que creo ahorita anda alrededor de 600 pesos, y si hablamos de que, o dicen ellos que recibieron alrededor de 40 millones, pues estamos hablando de 24,000 millones de pesos si tomamos esas cifras. O sea, el interés fuerte de no querer soltar y descentralizar hacia todas las demás ciudades o los demás aeropuertos, pues es el interés de la TUA. Yo, de lo que se ha propuesto es fortalecer precisamente el sistema aeroportuario, no solo del centro del país, sino de todo el país, para que haya conexiones y vuelos entre las ciudades importantes o en los vuelos internacionales. Nos sale de la madrecito que vamos a perder turismo. La mayoría del turismo llega a Cancún, a Acapulco, a Guadalajara, y llegan vuelos directos. Entonces son cuentos. Los de la Canaero nos dice que se generan 1 millón de empleos, sí, pero no dice que en todo el país, no solo allí. Entonces yo creo que hay cosas, el fondo del asunto es el negocio de la aerotrópolis, y esto se lo están llevando más del 50% de lo que se está invirtiendo allí por parte del gobierno. Son 5 fulanos, que ya los conocen ustedes, ¿no? Entonces, y de los otros, el otro 40 y tantos % seguramente también son dueños, pero con empresas disfrazadas. Nos están queriendo asustar con el petate de muerto, que la devaluación, que ahora subió 30 centavos, bajó más bien el peso. Bueno, pero no es estrictamente por el aeropuerto. La devaluación del peso está en función de parámetros internacionales, económicos, financieros, que se mueven en todo el mundo. Entonces, quieren cargarnos el changuito de que por el aeropuerto está devaluándose el peso. ¿Qué van a decir las calificadoras, la Fitch y la Moody's y no sé cuántas? Van a calificar que es negativo para México su crédito. Bueno, ¿quiénes están obteniendo los créditos? Nosotros no. ¿Alguno de ustedes tiene crédito internacional?
Yo creo que no, son los mismos. Entonces yo creo que hay que llamar la atención a lo que están ahorita en su guerra los grupos empresariales en este sentido, que el país va a perder credibilidad, que vamos a tener la devaluación. Esos están defendiendo solamente sus intereses económicos, que no son pocos. Las 5 personas de estas tienen alrededor de 85,000 millones de pesos metidos ahí en el aeropuerto. Entonces, yo creo que es importante que estos realmente hagamos un análisis serio y no irnos con la finta de lo que están ahorita atacando, que el país está por los suelos. Eso no es cierto. Entonces, yo creo que es importante llamar la atención a este etatazo de muerto que nos traen las cúpulas empresariales para asustar a la gente, presionar. Están ahorita organizando a sus trabajadores que se van a quedar sin empleo. No, si hacen esas inversiones se cambian a toda la restauración, en reforestación, en restauración de suelos. Hay empleos para las 450,000 personas que dicen que se van a perder allí en este aeropuerto. Entonces yo creo que hay que destacar estos otros aspectos que no se están manejando, sino solamente en un sentido. Nosotros tenemos un antecedente que tiene que ver con el programa que ya mencionaba el ingeniero, que fue el de la barrera forestal de Oriente. Durante esas reforestaciones que iniciaron a finales de los años 60 en todos esos municipios, se hacían esquemas mixtos donde, por ejemplo, intervinieron las Fuerzas Armadas con trabajo sistemático para poder terracear zonas erosionadas del Tepetate, que es un trabajo arduo. Metieron maquinaria pesada, pero al día de hoy hay muchos vecinos en nuestras comunidades que nos platican cómo ellos subían a reforestar, a veces con gente de la entonces Dirección Forestal y de la Fauna, Subsecretaría Forestal y de la Fauna, con gente del Ejército. Es decir, lo que más bien estamos apuntando es que hay esquemas colaborativos, pero que también podrían implicar, por supuesto, empleos formales con la debida, con los debidos esquemas de seguridad social y de prestaciones de ley, para que muchos de los vecinos de estas comunidades se vean beneficiados en un plan de restauración de toda la zona, como fue planteado originalmente con el Plan Lago a inicios de los 70. O sea, no es algo que no se haya hecho en esa zona y que haya dejado de lado a las comunidades participaron. ¿Sí? El primer aviso que me dan en lo personal, en este caso de minas en la zona en el año 2016, me lo da uno de esos vecinos que me dice: oye, están tumbando los árboles que yo sembré con mi papá en el 81, me dijo algo así. ¿Cómo crees? Sí, ve, y en tal zona están tumbándolos. O sea, hay mucha gente que tiene como parte de su memoria la participación en los planes de reforestación de la barrera forestal de Oriente. Bueno, sí, solamente como poblador originario de Chimalhuacán, pedirle al gobierno actual, antes de que se vayan, a Manuel Cadena, a Navarrete Prida, que respeten la propiedad de los plateleros de Chimalhuacán, esa denominación. Dieron 200 hectáreas, inicialmente las compraron en 80 pesos y están esperando la plusvalía de esa tierra para, ya aproximadamente la están cotizando en 2.500 pesos. Antes de que se vayan, ni han acabado de pagarles a quienes de buena fe les vendieron, porque ellos usaron todo un sistema de corrupción para comprarles. Hay mucha división entre los propios pobladores y bueno, simplemente pedir, uno, que se revierta el uso del suelo original, que era el uso del suelo lacustre. En 80 pesos les compraron y hoy ellos ya están vendiendo en 2.500 y en algunos casos esperando para que la plusvalía se convierta en dólares. Entonces no se puede acabar este gobierno, bueno, más bien este gobierno que se está acabando no puede dejar este conflicto y bueno, nuevamente pido
el respeto a la propiedad privada de los filateleros y que el uso de suelo vuelva al original, que es lacustre. Ya nada más, algo muy importante, por favor, es que ante esto, ante lo que logramos, la decisión que se tomó de no al aeropuerto, queremos responsabilizar a Enrique Peña Nieto, Alfredo del Mazo, a los empresarios, a los políticos, a todos los involucrados en este proyecto de aeropuerto en Texcoco. Los queremos responsabilizar de nuestra integridad física y psicológica, de lo que pueda pasar con alguno de nosotros, de todos los pueblos que estamos en esta lucha, de todos también los involucrados, ¿sí? Como plataforma organizativa también los responsabilizamos de la integridad física y psicológica de cada uno. Así es que, sí, puesto que tuvimos el asesinato del compañero de Tlapacoya por defender el agua, en esto nos va la vida, sí, y los responsables son ellos, los que han querido a toda costa imponer el proyecto de aeropuerto e imponer proyectos en otros estados de nuestro país. Gracias. Zapata vive. La lucha sigue. La patria no se vende. Se ama y se defiende. Presos políticos. Libertad. Presos políticos. Libertad. 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 A los presos por luchar. Libertad. Libertad. A los presos por luchar. Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Y un paso atrás. ¡Cuando el pueblo se levante! Por pan, libertad y tierra, temerán los poderosos, de la costa hasta la sierra. Cuando el pueblo se levante, por pan, libertad y tierra, temerán los poderosos, de la costa hasta la sierra. Ni hoteles, ni aviones. La tierra da frijoles, ni hoteles, ni aviones. La tierra da frijoles. Ni una más, ni una más, ni una asesinada más, Ni una más, ni una más, ni una asesinada más. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Nuestras chicas, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Nuestras chicas, ¿dónde están? No estamos todas, nos faltan ellas. No estamos todos, nos faltan ellas. No estamos todas, nos faltan ellas. Un paso atrás. Gracias por estar aquí y esperemos que cada uno cumplamos con lo que nos corresponde. Al fin y al cabo todos estamos en un riesgo latente, pero también en esta decisión que tomamos, defender la tierra, en defender los derechos que nos corresponden.